Bueno, comenzamos entonces. Solamente somos 8 personas, ¿no? Me imagino que el resto está tomando las clases por los videos de YouTube. Así que vamos a tratar de... ¿Me escuchan bien ahí? Sí, sí, Ah, sí. perfecto. Sí, Les sí, decía, sí. vamos a tratar de en la clase de hoy hacer un pequeño resumen de las primeras clases de DAX y después pasar ya a la parte que nos corresponde, que es bastante extensa, por cuanto es la parte donde vamos a ver funciones avanzadas. Si bien hasta ahora hemos visto algunas funciones, por ejemplo, de tabla, como por ejemplo filter, y cómo armarlas o cómo conjugarlas o anidarlas dentro de diferentes funciones, como por ejemplo esta fue la última 1.18, donde habíamos declarado que poder contener una variable usando la función filter, SumX y related, el monto para el territorio Montevideo. Y habíamos visto que la función de iteración SumX iba a iterar sobre un subconjunto de datos de la tabla ventas. Y para eso tendríamos que declarar esta parte de la variable, ¿cómo es? De la fórmula. Y para acceder desde la tabla ventas a la tabla territorio nombre, hacíamos uso de la función related para así aplicar el filtro, que es el subconjunto de la tabla ventas para cuando el territorio es Montevideo. Una vez que tenemos esta parte ya filtrada de la tabla, entonces sí iteramos la tabla ventas para ese subconjunto de productos solamente para calcular la cantidad por el monto. Entonces vean cuántos pasos hay que dar para ejecutar esa función. En el día de hoy vamos a ver la función calculate, que viene a ayudarnos a declarar las funciones para filtrar dentro de las tablas de Power BI un poco más legible. El código se hace más legible, pero también hay una semántica que quiero también explicar con respecto a la función calculate. Pero antes de eso, vamos a abrir una nueva página y vamos a poner acá función calculate, para ponerles en contexto lo que vamos a hacer a partir de ahora y el funcionamiento semántico de esa función calculate. Noten que teníamos acá en el slice que la función calculate es una función comodín que tiene como argumentos de la función calculate una expresión. En este caso puede ser la cantidad vendida, el precio unitario, el precio de venta, las horas, en fin, cualquier métrica que pueda ser medible en un proceso determinado. Si ustedes están en el proceso, por ejemplo, de la NEP, podría ser una métrica perfectamente las notas de los estudiantes o de la asistencia, el promedio de asistencia, etcétera. En fin, vamos a declarar en esa primera argumento de la función calculate esa métrica, ese valor continuo. Para después, entonces, en el segundo argumento, como lo dice acá, los filtros que vamos a aplicar. Entonces, noten que, al igual que la función filter, la función calculate se le pueden pasar argumentos de filtros. Entonces vamos siempre a ver estos argumentos de filtro como pequeñas tablas o pequeños conjuntos de datos de ese filtro que se quiere aplicar, donde se va a evaluar, en este caso, la expresión del primer argumento. Supongamos que, vamos a ver después que la forma de aplicar el, el filtro es mucho más fácil de entender y más intuitivo. De hecho, la función calculate nació 2 años o 3 años después
de que se lanzó por primera vez al mercado Power BI. Por eso es que siempre les dije que Power BI como suite de herramientas de BI está en constante transformación y actualización. Entonces, claro, había algún tipo de recelo por algunos usuarios que hacían un poco complejo declarar esa cantidad de argumentos de filtros usando la función filter. Y además que no permitía hacer algunos procedimientos como por ejemplo eliminar el contexto de filtro o sustituirlo, que es lo que hace la función calcule. Pero eso lo vamos a ver poco a poco. A modo de introducción, se puede decir que la función requiere pasar una expresión que devuelve un valor escalar y tantos filtros como sea necesario. Noten que yo puedo aplicar diferentes cantidades de filtros para cumplir con mis requerimientos de negocio. La expresión puede ser una medida o cualquier expresión que se puede evaluar en el contexto de filtro. Como medida al fin, las medidas siempre se van a evaluar en el contexto de filtro. Recuerden que el contexto de filtro, a modo también de introducción, o introductorio, es aquel contexto donde se aplican diferentes filtros en el lienzo de Power BI. Puede ser un contexto de filtro, eh, digamos, que aplica cuando yo doy clic en un segmentador o de manera implícita cuando doy clic en un objeto visual para impactar sobre otro objeto visual. Entonces, ese contexto de filtro siempre va a estar determinado por las diferentes segmentaciones o incluso en una tabla matriz. Cuando yo, por ejemplo, segmento por productos, ese contexto que se aloja en ese pedacito de tabla donde el producto es A o B, es un contexto de filtro. Entonces, las funciones, en este caso, las medidas, como les dije al principio, se evalúan en ese contexto de filtro. Cuando hay filtros, cuando hay varios filtros, se evalúa mediante el operador lógico AND, lo que significa que todas las condiciones deben ser true al mismo tiempo. Por ejemplo, aquí hay un clásico ejemplo que dice que haciendo uso de la función SumX para iterar sobre la columna, en este caso, para el subconjunto, eh, de producto de país que es 54, va a ser la multiplicación de la columna A por la columna B. Repito. Como ya conocen, la función SumX es un iterador y la función filter es una función de tabla y al mismo tiempo un iterador que está haciendo sobre este subconjunto de datos para cuando el país es igual a 54, está multiplicando la columna A por la columna B. ¿Tá? Sin embargo, haciendo uso de la función o si calcula y al mismo tiempo itera sobre la tabla A, por ejemplo, y multiplica la columna A por la columna B y después aplica el filtro. Entonces noten que acá el orden de las expresiones cambia. Aquí también yo pude haber hecho lo siguiente, almacenar en una sola medida que diga ventas, por ejemplo, y hacer una medida que me multiplica la cantidad por el precio unitario. Supongamos que esta es la cantidad unitaria y el precio de venta. Entonces ya yo almaceno esa medida acá, en este valor, y es la que yo voy a utilizar entonces como argumento, primer argumento, que es la expresión. Esto vamos a verlo con más calma para que se entienda de forma más práctica. Pero en todo caso, noten que la forma de calcular o de computar o de hacer una medida usando la función calculate es mucho más fácil de entender que la función filter a la hora de filtrar. Claro, detrás de ambas funciones se esconde una pequeña trampa que a los que son principiantes les cuesta entender un poco, pero estamos acá para darles cuál es el funcionamiento detrás de escena, porque para entender el lenguaje DAX hay que tener en cuenta que cuál es el funcionamiento de ese motor Vertipack que les explicaba en clases anteriores, en cómo aplica los filtros, en cómo son los pasos para generar un cálculo dentro del lienzo de Power BI. Acuérdense que las funciones dentro de Power BI hacen referencia a todo un modelo de datos, dígase columnas y tablas. Entonces, en ese sentido hay que pensar cómo eso trabaja por detrás. Entonces, para hacerlo un poco más sencillo, vamos a poner un ejemplo y supongamos que quiero
en este punto, calcular el promedio de ventas para los productos de color negro. Hay varias formas de hacerlo, ya lo saben, y yo siempre me gusta poner en contexto las diferentes formas, tanto desde el punto de vista del visual, usando lo que ya sabemos desde el punto de vista interactivo, el lienzo, y ahora que ya sabemos cómo generar medidas y alojar valores para ese cálculo en específico, también lo podamos hacer. Entonces, primero vamos a calcular, en este caso, de forma bastante, déjame buscar por acá el producto, perdón, la clase. Primero vamos a calcular esa pregunta de negocio. Quiero saber a nivel de objetos visuales, ya sea usando segmentadores y tablas matrices y medidas, cuál es el promedio de venta en unidades para el producto de color negro. Entonces, el promedio de venta, si lo queremos mostrar en una, por ejemplo, en una matriz, simplemente añadimos la matriz, llevamos la medida de la tabla ventas, unidades vendidas o cantidad. Ya sabemos cómo arrastrarla al lienzo, dejándola caer en el objeto visual o llevándola a valores del panel de visualizaciones. Entonces acá la medida cantidad, como saben, se agrega. Las medidas se agregan y después se pueden resumir de diferentes formas, ya sea si doy clic en esta flecha que está en la parte derecha hacia abajo, la puedo resumir de diferentes formas: sumar, promediar, mínimo, máximo, etcétera. Entonces, en este caso, como la pregunta de negocio es, quiero saber el promedio de ventas de unidades para el producto de color negro, simplemente, ya con lo aprendido hasta ahora, promedio, y ya yo sé que el promedio para toda la empresa de unidades vendidas es 60.49. Sin embargo, yo quiero añadir ahora el contexto de filtro, que en este caso es para cuando el producto es color negro. Ya sabemos que el color es un atributo de la tabla productos. Para eso entonces vamos a usar lo que es un segmentador. Vamos a usar un segmentador y vamos a llevar el color a ese segmentador. También lo pude haber hecho a nivel de la matriz. Yo pudiera haber llevado esto, igualmente me va a filtrar, porque en definitiva, cuando yo segmento o cuando yo filtro es algo parecido. Lo que pasa es que lo voy a hacer a nivel de objeto visual o a nivel de segmentador clásico, tildando acá el color. Entonces, en todo caso, vamos a irnos por la parte del segmentador, que también nos aplica un contexto de filtro. Entonces, para cuando el color es negro, el promedio de venta es 60.45. Vamos a ver un poco más grande acá. Pusiste rojo. Puse rojo, sí. Vamos a ver negro, es 60.45. Entonces, claro, hasta este punto ya respondí la pregunta de negocio con lo aprendido hasta ahora, cuando hicimos las conferencias primeras de, bueno, cómo interactuar con los objetos visuales, cómo añadir objetos visuales, etcétera, ¿tá? Sin embargo, hasta ahora también ya sabemos cómo calcularlo desde el punto de vista de una métrica. Vamos entonces a hacerlo. Vamos a usar ya lo que ya sabemos hasta ahora, que es, por ejemplo, la medida. Vamos a posicionarnos en la tabla de medidas y vamos a crear la medida 1.19. En este caso, 1.19, promedio de unidades para cuando el producto es negro, usando la función, en este caso, zoom abres X, porque voy a iterar sobre una tabla y voy a hallar el promedio. Pero como me dice que es para el producto negro, entonces tengo que usar la función filter. ¿No es así? Y como tengo que hacer de la tabla ventas
a la tabla productos, que es donde está el color, entonces voy a usar la función related. Esos serían los pasos o las funciones que debería usar para promediar las unidades de color negro y obtener el mismo resultado. Entonces, lo primero es declarar la función que va a iterar sobre la tabla. Y ya sabemos que AverageX es un iterador que tiene como argumentos primero la tabla donde va a iterar y después la expresión que va a evaluar en ese contexto. Dice, devuelve el promedio media aritmética de un conjunto de expresiones evaluadas en una tabla. Entonces, esa tabla va a ser en este caso un subconjunto de la tabla ventas. Digo subconjunto porque lo voy a filtrar para cuando el producto es igual a negro. Entonces, ese subconjunto lo voy a traer de mi tabla, de mi función filter. Y al mismo tiempo, la función filter también me dice que tiene como argumento de filtro una tabla y como segundo argumento, perdón, tiene como primer argumento una tabla y además tiene una expresión de filtro que es lo que va a filtrar. Entonces, ¿cuál es la tabla que yo voy a filtrar o iterar? La tabla ventas. Y al poner coma le pongo que la expresión de filtro va a ser igual a el producto color negro. Pero como voy a acceder de ventas a productos, entonces uso la función related. Y ahora sí puedo acceder entonces desde ventas al producto color negro, nombre del producto, color del producto, igual a negro. Cierro paréntesis de filter y noten que ahora me está diciendo, ya tengo la función average, me está diciendo, perdón, la función average me está diciendo que ya tiene el primer argumento para iterar, que va a iterar sobre un subconjunto de la tabla ventas para cuando el producto es igual a negro. Ahora que debo de pasarle el segundo argumento, que es la expresión que va a evaluar en esa tabla. Entonces, en este caso, es la cantidad vendida de la tabla ventas. Ahora, esto también se puede identar o de hacer un poco más fácil lectura el código. Como buena práctica, siempre debemos seguir una norma que, por supuesto, para no aprenderse de la memoria, hay algunas herramientas externas. Por ejemplo, se llama Tabulo Editor, que es objeto de estudio de una clase avanzada, que yo lo uso mucho, no solamente para formatear funciones DAX, sino también para hacer otras cosas avanzadas desde el punto de vista del modelado. En todo caso, siempre es recomendable, por ejemplo, como les dije, ir identando el código. Vamos a iterar sobre la tabla ventas, por ejemplo. Doy clic, Shift Enter y vamos haciéndole este proceso de identado. Y finalmente, vamos a hacer así y vamos a hacer así. De hecho, también podría identar esto así para decir, voy a promediar sobre un subconjunto de tablas, sobre un subconjunto de la tabla ventas para cuando el producto es igual a negro y una vez que esté filtrado, voy a aplicarle el promedio a esta cantidad vendida. Entonces, esto es lo mismo que hicimos desde el punto de vista de la fórmula. Si vamos acá y añadimos el promedio a otro objeto visual, vamos a ponerlo, por ejemplo, también en... Vean que es 60.45. De hecho, incluso si yo destildo acá, ahora, este 60.45, como la función cálculo es el nivel superior del filtrado que respeta todo, vamos a decir que esta medida hace que siempre, en el contexto donde se está aplicando, siempre va a ser el producto el 60.45 para aplicarlo a todos los contextos de filtro. Ahora, cuando yo segmento acá para el producto negro, noten que es el mismo importe.
¿tá? Entonces, esas son las dos formas hasta ahora que hemos visto de cómo calcular preguntas de negocio que donde intervengan filtros y donde intervengan algunas preguntas un poco más avanzadas. Ustedes dirán, pero Fabi, ¿por qué yo no me quedo solamente con este objeto visual? Que es más fácil, simplemente es arrastrar y dejar caer y hacer medidas implícitas para agregar y resumir de forma más rápida y usamos esta complicación realmente. Y es que, como les dije anteriormente, en ocasiones es necesario contener en una medida ese tipo de cálculos, por cuanto después se puede reutilizar. Por ejemplo, si ahora yo quisiera hacer un promedio del total de cuál es el porcentaje que representan los productos de color negro con respecto al total, yo aquí, usando esta métrica o usando esta forma de cálculo, aplicando filtros de forma explícita, no me resolví el problema. Entonces acá ya yo tengo más, digamos, potencialidades y más recursos para reutilizar esa medida, ¿está? Entonces, Junior, sí, una consulta. Ahí si seleccionás rojo o verde, no te muestra nada en la 1.19. exacto, no me muestra nada. No muestra nada porque hay una intersección de filtros que no aplica, ¿viste? Sí, entiendo, pero tú puedes forzarlo a que lo muestre igual, ¿no? No, 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 porque aquí ya se está aplicando el primer filtro que es a nivel de métrica. ¿Por qué necesitarías forzar que aun cuando selecciones rojo? No, perdón, no me expresé bien. La medida 1.19 ignore ese otro filtro. Bueno, para eso está la función cálculo que vamos a ver ahora. Bien. Entonces, noten que si ahora yo agrego una métrica, otro segmentador, un texto de filtro que no sea este que donde está la métrica sola, vamos a añadirle el color a una matriz y vamos entonces a llevar mi métrica de ventas, cantidad vendida, promedio, y vamos a llevar ahora el promedio usando la métrica, la 1.19. Noten que como en la segunda métrica solamente me va a estar mostrando para cuando el producto es negro, porque en efecto yo lo filtré. Yo lo que hice fue un subconjunto, declaré una tabla, vamos a decir así, una tabla temporal, y le dije que solamente va a promediar esta cantidad sobre este subconjunto, ¿no? Perdón, sobre este subconjunto para cuando el color es negro. Por lo tanto, en este momento, esta medida completa de 1.19 me está reflejando correctamente lo que quiero calcular. Entonces, hasta ahí estamos bien. Sin embargo, como les dije, la función cálculo viene a resolver un problema, no solamente desde el punto de vista sintáctico, que sea más visual, lo vamos a hacer ahora, sino también que también esconde una semántica diferente, que por supuesto sirve Junior, para otro contexto, ¿sí? disculpa que te corte, pero vos sabés que capaz que soy el único que le pasa, pero en el armado de esa fórmula llego hasta el color negro y después cuando le quiero filtrar la cantidad de ventas, no me la va a buscar, o sea, no, el texto predictivo no me va a buscar esa tabla. No sé si es que, no sé, estoy poniendo algo mal, un espacio o algo, pero hago lo mismo que estás haciendo vos ahí en pantalla y ventas cantidad, Ujú. el último no me lo va a buscar, no me permite ir a buscar ventas cantidad. Y seguramente tienes, vos Debe dices, faltar esta un métrica paréntesis. o esta métrica. Puede porque falta un paréntesis en related. En related, note que tienes un paréntesis para abrirlo y otro para cerrar el color. Entonces asegúrate de que Sí, tener un paréntesis en el color y después igual a negro. Después una sí. coma. Después del Y, color paréntesis. sí, claro, para cerrar la función related.
Viste que la función related tiene como argumento una columna. Sí. Y cierras paréntesis por aquí y por acá. Tiene que ser eso, sí. Sí, seguramente lo Sí, tenías así. Y claro, daba error. Fíjense que cuando está mal la sintaxis, lo que ocurre, si han pasado demasiados argumentos a la función filter, el número máximo de argumentos de filter es 2. Entonces, claro, al estar mal la sintaxis, primero te da un error y la expresión después no se puede ver, no se puede usar en ningún objeto. Entonces, siempre asegúrense de que estén correctamente formateados los argumentos, ¿está? Ahora me quedo, era ese paréntesis para cerrar el color del producto. Gracias. Perfecto. Entonces, les decía, ya vimos cuál es el comportamiento más bien el comportamiento, la forma de estructurar una pregunta de negocio y responderla, ya sea de forma implícita o de forma explícita, usando medidas. Hay una tercera forma que es usando la función calculate. En este caso vamos a declarar la función 1.20. Vamos a decirle 1.20. Vamos a llamarle cantidades promedio. Cantidad promedio. Usando la función promedio, average, más la función calculate. Damos Shift Enter. Y lo que primero que vamos a hacer es declarar la función calculate. Noten que me dice, la función calculate tiene como argumento, primer argumento, una expresión y después el segundo argumento, que es opcional porque está entre corchetes, la expresión de filtro. Dice, evalúa una expresión en un contexto modificado por los filtros. Entonces, lo que quiere decir esto, que esta expresión se va a evaluar en un contexto modificado por filtros, que es la única función que hace eso dentro de Power. Vamos a ver cuál es ese concepto de modificación de filtros. Fíjense que la función filter no modifica el filtro, simplemente aplica el filtro en ese contexto que se está evaluando. Ahora, la función calculate, vamos a ver cuál es el funcionamiento. Y como quiero calcular el promedio, lo primero que tengo que pasarle como argumento es esa expresión. Esa expresión, en este caso, es el promedio de ventas de las cantidades vendidas. Ventas cantidad. Ya sabemos que la función average devuelve el promedio, media aritmética de todos los números y recibe como argumento una columna. ¿Tá? Entonces, simplemente cierro paréntesis y ya tengo la expresión que va a evaluar en ese contexto modificado por filtros. Entonces, doy coma para el segundo argumento y acá simplemente pongo el producto color negro. Noten que acá no tengo que usar la función related para acceder desde la tabla ventas al producto color. Simplemente con declararlo como ese argumento de filtro de la función cálculo o su segundo argumento, ya es suficiente. Entonces vean qué nítido es acá la sintaxis, ¿no? Noten cuánto me ahorré en cuanto a related, en cuanto a filter, y en definitiva es una sintaxis más legible. Simplemente estoy calculando el promedio para el producto color negro. Y listo. Con eso ya tengo el mismo resultado, simplemente que al tener una semántica diferente, la función calculate modifica los contextos de filtro. Vean que si lo llevo, por ejemplo, de vuelta a un objeto visual, es 60.45. El mismo promedio que me da tanto desde el punto de vista usando la función filter como usando la función una medida implícita, agregándola como promedio y además usando la función calculate. Ahora,
Hasta aquí no hay nada nuevo. Lo nuevo viene cuando yo uso esta expresión en un contexto de filtro modificado. Entonces, noten que lo que hace la expresión, el comportamiento que tiene, y esto lo hace siempre, y no es que esté mal, es que es su funcionamiento semántico, repito. Noten que la función calculate, lo van a ver en la bibliografía, es la única expresión o la única función, perdón, dentro de Power BI que modifica el contexto de filtro donde se está evaluando. En este contexto, cuando el contexto es rojo, me está diciendo que es 60.45 porque está modificando, está forzando ese contexto o está modificando ese contexto de filtro. Por eso es que ese comportamiento no es que esté mal, es que en esencia eso es lo que se busca con esa función, que pueda modificar el contexto de filtro. Es la única que lo hace. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante, sobre todo para algunos escenarios. Quisiera también para, por ejemplo, escenarios donde quiera calcular el porcentaje. Yo tengo entonces el porcentaje del total. Ahí podría usar o reutilizar esa fórmula para, combinando, por ejemplo, con la función all, que es otra función de tabla, lo podemos usar. Entonces, en este punto, ya sabemos que la función calculate, primero, lo que hace es limpiar la sintaxis desde el punto de vista más legible que con respecto a la función filter. Noten qué diferencia hay. Noten cuánta average, filter, related, etcétera, ¿no? Que en definitiva, desde el punto de vista práctico, es siempre más factible usar la función cálculo. Sin embargo, hay que tener en cuenta este comportamiento que modifica el contexto de filtro. Y claro, como estoy usando el, el mismo campo para segmentar esa expresión, que el argumento de filtro es ese comportamiento. Ahora, si yo uso esta misma medida en otro contexto que es diferente a la condición del filtro, por ejemplo, el nombre del producto, el comportamiento es totalmente diferente. Acá no es que me vaya a repetir, porque se está evaluando en un contexto donde no es el mismo argumento de filtro. Me explico. Acá sigue siendo lo mismo tanto la 1.19 como la 1.20. Noten que son los mismos valores. Porque aquí se está evaluando en un contexto donde el producto es nombre. Por eso es que siempre va a modificar el contexto de filtro cuando se evalúa en un mismo argumento que es su propio filtro. En este caso, lo que quiero decir es, yo estoy usando como argumento de filtro de la función calculate el campo color de la tabla producto. Y al mismo tiempo lo estoy usando como un segmentador. Por lo tanto, le estoy diciendo, cálculo está diciendo, voy a modificar este contexto de filtro para cuando es rojo, porque lo estoy pisando. Vamos a decir así, yo piso, diciéndolo de forma rápida y mal, yo piso este contexto, no me importa lo que esté aquí planteado, que sea rojo, simplemente voy a forzar ese comportamiento porque es mi comportamiento habitual. Forzar ese o modificar ese contexto de filtro. Entonces, para seguir aprendiendo un poco de la función cálculo, y vamos a declarar la hora 1.21, supongamos que yo quiero ahora, después, calcular las ventas para el territorio de Montevideo. ¿Se acuerdan cuando también tenemos que usar ahí la función relate para acceder desde ventas al territorio de Montevideo? Vamos entonces a practicar un poquito con este conocimiento aprendido, ¿no? Nueva medida, la 1.21. Vamos a decir que quiero calcular calcular las ventas para cuando el territorio es Montevideo usando la función calculate. Va a ser igual. Entonces, alguien que se atreva a plantear
cómo calcular las ventas para Montevideo usando la función calculate. Nadie se tira al agua. Nadie se lanza al agua. Bueno, vamos a hacerlo. Calculate. Calcula la expresión, que en este caso es la suma cantidad. Puedo hacerlo reutilizando una métrica, que en este caso puede ser suma importe, que ya la tengo almacenada en una variable, en una métrica, suma importe. Noten que es esta medida que tengo almacenada en mi tabla de medidas, suma importe, y es la expresión al mismo tiempo como primer argumento. Esta suma importe la voy a evaluar en un contexto modificado por los filtros. En este caso, vamos a aplicar el argumento de filtro, que siempre les digo a mis estudiantes que vean este argumento de filtro como una tablita, como una tabla que contiene solamente aquellos subconjuntos de filas para esa condición. Entonces, vamos a usar el territorio nombre de la tabla Montevideo, de la tabla territorio. Montevideo. Entonces noten que limpio es acá la declaración de esa función o de esa expresión. Antes, para hacer lo mismo con filter, había que declarar la función sumX, que era el iterador. Después, la función filter para iterar sobre un subconjunto de datos. Y al mismo tiempo, si era ese filtro se encontraba en otra tabla, que no era la tabla que iba a iterar, había que usar la función related para acceder a ese campo. Entonces, note que acá simplemente declaramos la expresión, que en este caso es suma importe, que se va a hablar de un contexto de filtro modificado, y después le aplicamos lo que es el argumento de filtro, que es una tablita, una porción de la tabla ventas, que corresponde solamente a las filas donde la condición es igual a Montevideo. ¿Está? Es como también si yo, desde el punto de vista de detrás de escena, es lo que está haciendo la fórmula es básicamente esto, yendo a la tabla ventas, primero evaluar este importe, que es la suma importe, pero solamente para cuando el territorio es igual a 1, a Montevideo. Entonces, el filtro o la tabla que está evaluando en su argumento de filtro de la función de cálculo es básicamente esta tablita, que contiene solamente registros para cuando el territorio es Montevideo. ¿Ah? Y claro, como existen relaciones entre las tablas, ya él sabe que la función cálculo está preparada para eso, para no usar la función related. Es una función más potente. Digamos que es la función estrella de Power BI. Es la más utilizada, la mejor vista entre todas, vamos a decir así. Es la invitada de la fiesta, porque hace muchas cosas al mismo tiempo y simplifica mucho el trabajo. Entonces, como está la relación entre territorio y Montevideo, que no lo hace las funciones de iteración, que sí que hay que acceder a ella a través de una función de relaciones como related table, acá hace uso de las relaciones y simplifica nuestra vida. Ahora, si yo uso esta fórmula o esta medida en un contexto de filtro para cuando es color, lo que quiero decir es que esta es una punta de 21. Estas ventas solamente son para Montevideo. ¿Tá? Vamos a ponerle un separador de miles. Noten que las ventas de Montevideo es 272.000. Lo teníamos por acá en otra
Creo que en la otra, no lo tenemos acá. Ah, sí, míralo acá. Usando la función filter SumXRelated daba 272.000. ¿No es así? Es lo mismo. Sin embargo, si uso esta misma expresión en un contexto que es igual al argumento de filtro de la función calculate, territorio nombre, el comportamiento va a ser totalmente diferente, porque va a modificar ese contexto. Vamos entonces a usar, en este caso, el mismo campo que tiene como argumento, con este caso es territorio de Montevideo, en un segmentador, o perdón, en una grilla donde tenga territorio Montevideo. Territorio nombre. Y vamos a usar entonces, primero la función, la misma función, las ventas importe, la suma importe, para que nos dé las ventas por cada uno de los territorios. Noten que Montevideo tiene 272.922, ¿no? Que es este importe que la función calcule. Sin embargo, como voy a segmentar, o en este caso voy a cortar o voy a evaluar esta métrica en un contexto donde también es Montevideo, se repiten los valores. ¿Tá? Y no está mal, está bien, simplemente que esa es la función de, o ese es el comportamiento habitual de la función calculate. Modificar el contexto de filtro donde se está evaluando. Aun cuando este pedacito de acá es, el contexto es canelones, está forzando ese contexto, lo está modificando y está aplicando lo que dice que va a hacer. Calcular las ventas solamente para Montevideo. Entonces, esto se puede seguir complejizando. De hecho, yo podría ahora hacerme la pregunta de negocio. Quiero aplicarle más filtros. Acuérdense que la expresión calculate tiene tantos filtros como se quiera. Hasta ahora solamente hemos aplicado un solo filtro, pero yo puedo aplicarle tantos filtros, n filtros. Son infinitos, no hay limitación en ese sentido. Entonces acá yo quiero ahora hacerme la pregunta de negocio, quiero calcular las ventas para Montevideo y para cuando el producto es rojo o negro. Fíjense cuántos argumentos de filtro. Hay 3 argumentos de filtro. Y así puedo seguir aplicándole con filtros usando la función filter porque ya te digo, las expresiones de filtros son infinitas. Entonces, con lo aprendido hasta ahora, vamos a hacer esa nueva medida, 1.22. Quiero calcular las cantidades vendidas para cuando es Montevideo y además el producto es negro o rojo. Acá, como vamos a calcular las cantidades, vamos entonces primero a declarar la función calculate. Me pide como primer argumento una expresión. La expresión que se va a evaluar en un contexto modificado por filtros. Esa expresión es la cantidad. La cantidad yo la tengo en la tabla ventas, que en este caso es el campo cantidad. O también la tenía, o creo que no la tenía, ¿no? Almacenada suma cantidad, no la tengo suma cantidad. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo suma cantidad. Vamos a declarar la expresión usando sum ventas cantidad. Y entonces voy a pasarle las expresiones de filtro, que son las pequeñas tablas donde se va a evaluar esa suma cantidad. Primero, el territorio de Montevideo, ya sabemos cómo hacerlo. Entonces vamos a también a indentar este código. Territorio Montevideo, territorio nombre igual a Montevideo. Hasta aquí tenemos la primera parte.
y después le paso un segundo argumento. Noten que me está diciendo, ya me pasaste la expresión, el primer filtro, y ahora en azul me está indicando que es el turno del segundo filtro. En este caso, el segundo filtro es, había dicho que necesitaba los productos de color rojo o negro. Y digo O para hacerle una disquisición en ese sentido. Noten que tenemos en la siguiente parte del teórico las condiciones lógicas, que son muy importantes y usadas para seguir abordando preguntas de negocios avanzadas, sobre todo para condiciones if, que vamos a ver más adelante, la condición if, y después tenemos el operador and, or, not, if y if error. Dice que if y if error son muy utilizados y además que el and, el or y el not también se puede sustituir de la siguiente forma, con el ampersand, doble ampersand, para decir que es A y B, o el or, que es el signo pipe o barra vertical, que también se puede usar como O. Después dice if, condición, que esto lo vamos a ver más adelante, pero en este punto yo voy a utilizar estos operadores, ya sea o con el or o con el doble pipe, para significar que es O. Y digo O porque no puede ser I. Yo en mi columna de... Vamos a hacerlo para que no se rompa la fórmula. Entonces dije, el color va a ser igual, en este caso, a negro o vamos a ver si me sale el símbolo. Ahí va al 124. O el color es igual a rojo. Cierro paréntesis de cálculo y noten que me está diciendo acá que este paréntesis cerrado corresponde a este que está acá. Ven cómo lo sombrea. De hecho, yo podría seguir poniéndole condiciones. Me dice, ahora le toca el turno al tercer filtro. Pero como queremos llegar hasta acá, no voy a seguir pasándole argumentos de filtro. Entonces, esta expresión que está aquí se va a evaluar en un contexto modificado por filtros para cuando el territorio es Montevideo y el producto color es negro o rojo. Digo O y no I porque en mi columna color yo no tengo ningún valor que sea negro y rojo. Es decir, yo tengo en mi tabla de productos color, tengo negro o rojo o verde. No tengo negro y rojo en una sola fila, ¿de acuerdo? Entonces, por eso ese detalle importante que a veces se confunde cuando poner en una expresión el or o el and. Entonces, noten que si yo ahora utilizo, vamos a usar esta métrica en un objeto visual, por ejemplo, una card, para que sea más fácil. Y vamos a decirle acá que el valor del globo en las unidades son ninguno. Y los separadores de miles también acá. Entonces noten que acá la cantidad vendida para cuando el producto es el producto es negro o rojo y es Montevideo es 291.000 unidades. Noten que simple se hace el código declarando primero la expresión que se va a evaluar en este pedacito de tabla. Como dije, siempre vean estos argumentos de filtro como una tabla con ese pequeño subconjunto de valores a cual se aplica la condición. Junior, una pregunta. Sí. ¿Cómo pones la doble barra vertical
Al, ¿Y por qué no pones, por qué ahí no pones OR? O sea, ¿por qué no se ponen las palabras los operadores? O sea, bueno, que OR. también en este caso no se pone el operador porque lo que estoy usando es los mismos campos, ¿tá? Para aplicar unas condiciones del rojo o negro. Por eso siempre es mejor usar el AL 124. Aprieta la tecla AL en el teclado y pones 124. Bien. Hay otras funciones que, por ejemplo, es IN, que es un poco más, no se da en la clase, en este curso, pero también podríamos usar la función IN como en SQL, que me permite, cuando tengo muchas variables o muchos conjuntos, por ejemplo, quiero filtrar rojo, negro, amarillo, verde, no repetir todo esto y aplicarlo en la condición IN. Después buscan ahí en la bibliografía cómo usar IN usando ese tipo de expresiones para filtrar varios valores. Ah, ok. O sea, el OR ahí no corre, no funciona. No, acá no corre. Ah, En este formato. Se puede usar en otro formato que no quieras aplicar muchas condiciones. Entonces, por acá, bueno, perdón, acá tenemos, les hablé de cuándo usar los operadores lógicos, por ejemplo, el AND, el OR, el NOT, el IF, y vamos a hacer una pequeña comentario sobre el uso de la función if, que también es muy importante en algunos escenarios. Supongamos que yo quiero, en este caso, hacer un grupo de productos para cuando los productos de mi tabla de productos estén por encima o por debajo de un umbral determinado. Categorizarlo, en otras palabras, es categorizar mi tabla de productos. Yo tengo, noten que tenemos el ID, el nombre, el color y el precio. Supongamos que yo quiero, en función de determinado umbral, los productos que están por debajo, por ejemplo, de 600, ponerlo como productos bajos, de precios bajos, los que están entre 600 y 800, ponerlo entre productos medios y el resto productos altos, para después segmentar eso por otro tipo de análisis, ¿está? Entonces, para eso podemos usar lo que son las expresiones if y haciendo uso de las columnas calculadas, que ya vimos que se usan para segmentar. Entonces, en este caso es perfectamente aplaudible, si se quiere decir de esa forma mal dicha, pero es perfectamente usual si se quiere segmentar a hacer una columna calculada. No es un delito. Siempre dije que tratemos de no usar columnas calculadas por una buena práctica, pero cuando es estrictamente necesario hay que hacerlo. En este caso, yo quiero categorizar esos productos desde el punto de vista de un bucket. Vamos entonces a añadir una nueva columna y vamos a poner grupo de productos. Grupo de productos. Va a ser igual. Entonces noten que la sintaxis de la función if es la siguiente. Noten que tiene como primer argumento la prueba lógica. Es logical. Como segundo argumento, el resultado o el valor si es verdadero. Y finalmente el segundo argumento si es falso. Y como está entre corchetes también es opcional. En todo caso, yo estoy diciendo, si esta prueba lógica se cumple, entonces devuelve un valor que sea verdadero. Y si no se cumple, entonces devuelve el otro valor. Es muy fácil. Por ejemplo, acá hay un ejemplo que dice, y está asumiendo, en este caso, anidando la función if con isError para controlar un error, que está diciendo que si la función, si la operación de la suma del importe en dólares está en blanco, devuélveme 0. Si no, haz la división entre esos valores. ¿Tá? Entonces,
Acá lo que vamos a hacer es un poco más fácil. Vamos a categorizar estos productos. Vamos a usar la función if y vamos a decir si la prueba lógica me está pidiendo cuál es la prueba lógica que voy a aplicar. En este caso dije que los productos cuyo precio son menores, por ejemplo, a 400, menor a 400, coma, entonces ya le pasé el primer argumento que es la prueba lógica. Este argumento es la prueba lógica. Si el producto es menor a 400, entonces, ¿qué voy a decir si es verdadero? Entonces va a ser un producto de precios bajos. Coma, y entonces me está pidiendo el segundo argumento, en este caso, si es falso. Pero como yo tengo más argumentos que cumplir, en este caso yo voy a ponerle anidar otra condición y digo, si es falso, entonces evalúa otra expresión if. Que entonces, si el producto, el precio es menor, por ejemplo, a 800, entonces está entre 800 y 400. Entonces son precios medios. Y finalmente, si una condición no se cumple y la otra tampoco, entonces se va a cumplir la última, que entonces es precios altos. El resto es para precios altos. Cierro paréntesis del primer if y después cierro paréntesis del segundo if. Entonces doy enter y noten que ahora si yo ordeno esto ascendentemente, todos los productos que están por encima de 800 son estos, son precios altos. Los que están entre 800 y 400 son precios, perdón, los que están por debajo de 400 son precios bajos y el resto son medios. Aquí se me faltó un red, precios bajos. Y finalmente, los que están entre 400 y 800 son precios medios. Entonces noten la potencia que tiene esta condición. De hecho, ahora yo podría, como siempre he dicho, como es una columna calculada, entonces usar esta columna ahora. Vamos a hacer acá así lo siguiente. Condición if. Al ser una medida física en una tabla, puedo usar ahora ese grupo de productos y saber cuál es el comportamiento de las ventas, cuál es el importe de venta o la cantidad vendida, por ejemplo, para cuando los precios son altos. Esto es muy importante a veces como para identificar el tipo de negocio. Por lo general, un negocio minorista que vende el retail vende muchos productos en cantidades y su volumen lo obtiene de esa venta de unidades vendidas. Sin embargo, un producto que se dedica a, a la venta, por ejemplo, de autos, si bien vende pocas unidades en cuanto a cantidad, al ser el precio tan alto, también el volumen es significativo en cuanto al precio. Entonces, ahí ese tipo de análisis de buckets, de productos en cuanto a precios, es importante de cara a un negocio de la vida real, ¿no? Una pregunta, Junior, ¿hay alguna posibilidad, alguna forma, no sé si acá o en otra parte de Power BI, que esto te lo haga medio automático? O sea, que esta clusterización o sea, porque nosotros ahora le pusimos nuestro ojo, pero que de acuerdo a una distribución, si vos querés dividir en 3 o 4 categorías, te lo clusteriza automático en base a la distribución. ¿Hay Sí, algo? eso lo vimos en la clase de visualizaciones, ¿te acordás? Hacer los clústeres automáticos en función del
de cualidades en comunes que hay. Lo hace de forma automática utilizando IA. No sé si alguien se acuerda de esa Era el gráfico de clase. dispersión. Exacto, el gráfico de dispersión, Sí, sí, que en función del precio y el monto te hace la factorización en función de las cualidades comunes que hay entre todos, automáticamente. automáticamente. Sí. Bien, entonces, vamos a hacer como acá. Y vamos a tomar el receso que corresponde, a tomar agua, ir al baño y nos vemos en 10. Bueno, ya que estábamos usando la columna precios altos, bajos y medios en función del precio del producto, y también ya hemos sabido usar la función calculate, ¿qué tal si les parece ahora cambiar a la pregunta de negocios? Yo quisiera calcular las cantidades vendidas para el territorio, supongamos que Artigas, para los productos que tienen precios altos. Entonces, ya vamos a hacer esa integración de diferentes columnas calculadas que hemos hecho, la función calculate, y además saber interpretar los resultados obtenidos. ¿Tá? Entonces, vamos a hacer la 1.23. Sí, 1.23. Nueva medida. Y vamos a calcular, en este caso, las cantidades vendidas para Artigas y los precios altos. Va a ser igual a, y como ya sabemos que la función cálculo nos facilita el tema del filtrado de los datos, es decir, se evalúa en un subconjunto de una tabla, pero claro, aplicando o modificando el contexto de filtro. En este caso vamos a declarar la función calculate y me pide como argumento una expresión. Esa expresión es la que se va a evaluar en un contexto, como dije, modificado por los filtros. Como es la cantidad, yo tendría que agregar esa columna para acceder a la columna. Recuérdense que las columnas calculadas se acceden siempre haciendo funciones de agregación. Suma, me pide la columna nombre, cantidad vendida. Y una vez que tengo esa expresión que se va a ser evaluada en un contexto de filtro, en este caso, vamos a pasarle al argumento de filtro que es para el territorio Artigas. Territorio nombre igual Artigas. Noten que si escribo Arigas, evidentemente no lo va a tomar. Y como segundo argumento de filtro, de hecho podemos aquí también usar el identado del código. Vamos a evaluar suma cantidad para cuando el territorio es Artigas y además cuando los precios del producto, en este caso la columna que creé se llama grupo de productos, es igual a precios altos. Entonces noten, primero la función calculate va a evaluar esta expresión en un contexto modificado por los filtros y al mismo tiempo tiene estos filtros aplicados para cuando el territorio de nombre es igual a Artigas y cuando el grupo de productos es precios altos. Vamos a dar Enter y vamos a suponer que quiero evaluar esta expresión en un contexto de filtro de meses. Ese contexto está dado por el campo nombre de la tabla calendario. Entonces vamos a hablar la 1.23, se vio por el nombre 1.23.
Entonces noten que vamos a ponerle entonces también el mostrar miles. Y tengo las cantidades totales. Para cuando son todas las ventas de todos los territorios, de todos los precios, es este valor. Y cuando los precios son altos y el territorio de Artigas es este valor de 10.000. Ahora yo pudiera calcular un ratio que me calcule esta división entre estos 10.000 entre esto y decir, bueno, el porcentaje que representa para cuando el territorio es Artigas y los precios son altos es tanto. Entonces ahí puedo sacar conclusiones, bueno, es coherente lo que se está haciendo. Desde el punto de vista del proceso, ya ahí se pueden sacar conclusiones que en este caso no es objeto, pero sí tengan en cuenta esto para cuando ustedes intenten o lleguen a implementar esto en su área de negocio, ¿verdad? Entonces, ahora sí vamos a hacer la última fórmula para seguir repasando el uso de la función cálculo. En este caso, la pregunta de negocio es: quiero las ventas para Artigas, en este caso, no las cantidades, sino las ventas en importe, para cuando es Artigas o Rivera. Y además, para cuando los precios son bajos. Entonces, les voy a dar 5 minutitos para que piensen cómo describir esa fórmula. Repito, cuando es Artigas, las ventas en importe para cuando es Artigas y Rivera, perdón, Artigas o Rivera, y además para cuando los precios son bajos. ¿Está? Ya hemos repasado bastante, ahora el turno de ustedes. Vamos a dejarlo acá y ustedes dirán la última palabra, la 1.24. Bueno, chicos, ¿alguien rompe el hielo? Me va diciendo cómo crear la fórmula para calcular la venta en importes para Artigas o Rivera y para precios bajos. Yo te digo, como hice, Dale, excelente. Calculate, Ahí va. paréntesis, sum, Sam, paréntesis, ventas importe, ventas importe. Ahí cierro va. paréntesis, Bien. coma. De la tabla de productos, no me acuerdo cómo la variable nueva, yo le creé le llamé grupo precios, no me acuerdo cómo la había llamado tú. La llamé grupo de precios, ¿no? Grupo de productos. Pero creo que era grupo de productos que te queda por defecto. Sí, grupo de productos. Igual, Igual, entre comillas, precios bajos, precios bajos, coma, coma. venta, ID, territorio, Vamos a identar acá para que se vea mejor. no Y sé después si- me dijiste ventas, ID, territorio, ventas, ahí territorio. igual, comillas, Artiga, Claro, ahí Ahí estás sería yendo nombre, ¿no? contra la tabla y territorio de la tabla venta. Ahí serías más bien contra no, nombre, la tabla territorio nombre Eso. de la tabla territorio. Ahí va. territorio, nombre, perdón. Artigas y después, Eh, al 124, y lo sí, mismo, Rivera, no sé. ahí va. Nombre, perfecto. Igual a Rivera. Entonces cierro paréntesis, doy enter y si todo está bien, ahora me va a filtrar a 1.24, perdón.
Ahora, por supuesto, como el subconjunto es otro, bueno, aparte que este es en importe, noten que ahora si yo selecciono importe y lo hago como una medida implícita, evidentemente es más. El total de ventas para enero es de 365 millones, sin embargo, solamente para Artigas y Rivera, cuando es bajos, entonces 7 millones, ¿está? Excelente. Bien, vamos a entonces a seguir avanzando en nuestra trayectoria por DAX y vamos a comenzar con aquellas funciones de inteligencia de tiempo, Time Intelligence, que si bien hay más de 40 funciones de inteligencia de tiempo, en el curso vamos a dar alrededor de 10, por cuanto son las más importantes desde el punto de vista del uso común que se le da en ambientes de la vida real. Sin embargo, esto no quiere decir que después ustedes se queden con solamente estas funciones, sino que se traten de seguir avanzando en conocimiento del resto, porque capaz que para otros escenarios, estas que estamos dando acá no son suficientes, ¿está? Entonces, en ese sentido, tengo que decir como a manera introductoria que en ambientes o escenarios de la vida real tenemos la necesidad, sobre todo para calcular variaciones o la gestión propia de algún KPI en cuanto a su aumento o disminución con respecto al periodo anterior. Cuando hablamos, por ejemplo, cuál fue el porcentaje de asistencia de los estudiantes, eh, positivo o negativo en función con el año anterior, o ya cuando digo año anterior también me refiero, por ejemplo, el promedio de asistencias con respecto al periodo anterior, el periodo previo, si estamos en el mes de septiembre u octubre, ¿cuál fue el mes previo? Septiembre, o con respecto al trimestre anterior del año anterior, por ejemplo. Es decir, que hay una serie de comparaciones que se hacen para sacar conclusiones desde el punto de vista de la gestión de un proceso o negocio que sin estas funciones sería imposible hacerlas. Acá vamos a comenzar con algunas más básicas que por ejemplo son Total Year to Date. Y otra cosa es que no solamente comparaciones con respecto al periodo anterior, sino también acumuladas, como son estas que están acá. Cuando se llaman Year to Date, Month to Date, significa que yo voy a evaluar esa comparativa, pero ya acumulando mis totales. Es decir, la suma de enero más febrero más marzo es el primer trimestre. Entonces, yo voy a ir acumulando esos valores desde el punto de vista de year to date, lo que se llama en inglés o month to date o quarter to date. Entonces, para el caso de las funciones de total to date, que son funciones acumulativas, noten que acá se le pasa como argumento de la función total month to date la expresión y después un campo de days y además un tercer argumento que es el filtro que es opcional como está entre corchetes, ¿está? Entonces, por ejemplo, aquí yo quiero calcular el acumulado mensual para el total de ventas para cuando el país es 2 y el código del país es igual a 2. Y después tengo que pasarle como argumento la función de la función total month today una tabla calendario. Ya sabemos que siempre para hacer cálculos de inteligencia de tiempo es sí o sí necesario crear esa tabla calendario que tenga valores únicos a nivel de fila, que no se repitan los días. Acuérdense que lo dimos en la clase anterior, cuando creamos la tabla calendarios usando la expresión o la función calendar auto. ¿Tá? Entonces, como dice, las tres anteriores acumulan para periodos diferentes, por lo tanto, la sintaxis es la misma para todas. Se calculan una vez y sirven para todos los años, trimestre, mes, etc. Y después tenemos la función same period year, que es otra función importante que nos trae los valores del periodo anterior. En otras palabras, lo que hace same period year, como les dije, que vean siempre las expresiones de filtro como una tablita. En este caso, siempre va a devolver por la semántica que trae impresa esa función,
fechas de un periodo anterior. Por ejemplo, si estoy analizando agosto del 2024, cuando yo uso ese argumento de filtro, me estaba diciendo agosto del 2023, ya sea a nivel trimestral, a nivel anual, a nivel diario, etcétera, ¿tá? Y mensual. Entonces acá, fíjense que el ejemplo para traerme una métrica del periodo anterior es calculate suma total, el campo sales de la columna A. Entonces le paso como argumento de filtro de la función calculate esta expresión o esta función semperolagir, que en definitiva es una función anidada dentro de la función calculate. Y además la función semperolagir tiene como argumento una columna y de vuelta es la columna day de la tabla calendario que debemos de crear siempre si queremos llegar a este nivel de análisis. Entonces, dicho esto, vamos a hacerlo de forma práctica. Vamos a comenzar primero con, vamos a ponerle a esta hoja inteligencia de tiempo. Y vamos a crear nuestra primera tabla, que sea, por ejemplo, ver las ventas por meses. Ventas por meses. Vamos a crear una matriz que contenga en las filas, por ejemplo, los años y los meses. En calendario, vamos a llevar el año, que es la columna calculada que hice a filas, y después el nombre, mes nombre, también. Entonces noten que cuando creo una jerarquía, en este caso a nivel de filas, automáticamente se me habilita lo que es la exploración en profundidad con el drill down or o el drill down and. Eso ya lo vimos en clases pasadas, ¿tá? Entonces noten que tengo esta tabla que contiene esa jerarquía. Entonces vamos a llevar nuestra medida suma importe para ver cuál es el comportamiento a nivel mensual y además verlo a nivel anual. ¿Ah? Ahora, supongamos que yo quiero ver cuáles son las ventas con respecto al periodo anterior. Quiero ver en esta columna que agregue, por ejemplo, acá no tengo ventas del periodo anterior porque no tengo ventas del 2006, evidentemente va a estar en blanco, pero aquí yo quisiera contener un valor del periodo anterior y el periodo del periodo anterior para cuando es 2008 es el 2007, por lo tanto quiero tener este valor para después añadir una columna acá, calculada también, que me calcule esa variación, tanto porcentualmente como en valores. Después, en este valor, quiero modificar este contexto para cuando es 2009 y decir que es 2008. Y aquí en este contexto, para cuando el filtro es 2010, decir que es 2009. Y aquí ya pueden ir asociando esa potencia que tiene la función calculate, porque estoy hablando de que modifica ese contexto. Y la función calculate es la única que puede hacer esa modificación del filtro. Para cuando, aun cuando es el 2008, esta fila, me va a traer aquí el 2007. Por eso era la potencia que decía, el comportamiento semántico. Sin embargo, cuando uso la función filter, sí me filtra, pero no modifica, que es diferente, ¿tá? Entonces, vamos a usar ahora la 1.25. 1.25 que sea ventas del año anterior va a ser igual a la función calculate que va a modificar ese contexto de filtro, va a evaluar esta expresión que le pase, pero se va a evaluar en un contexto de filtro modificados, es decir, acá en la columna va a estar modificada, y vamos a pasarle la expresión, en este caso es suma importe, y ya estoy reutilizando esa expresión suma importe, y me está diciendo por qué quiere filtrar.
Bueno, acá como les dije, como siempre tienen que ver los argumentos de filtro de la función calculus son pequeñas tablas que contienen ese subconjunto de valores. Y ese subconjunto de valores está almacenado en una otra función que se llama same_year. Ya esto de por sí me está trayendo periodo, vean que lo que dice, perdón, es que devuelve un conjunto de fechas en la selección actual del año anterior. Es decir, en la selección actual, por ejemplo, para cuando es el 2012, me va a traer un conjunto de fechas que solamente sean 2011. 2011. ¿Está? Entonces, vamos a pasarle como argumento de filtros, en este caso, la columna dates de la tabla calendario. Cierro paréntesis de la función calculate y además de la función sample_year, vamos a formatearlo para que sea valores unidades. Y si ahora arrastro y dejo caer encima de la matriz, noten que en efecto es lo que le decía. Para cuando el año es 2008, me está modificando esta expresión. A ver si lo ven aquí. Para cuando el año es 2008, esta función cálculo, como es la única que modifica los contextos de filtro, me está trayendo los valores del 2007. Y lo hace porque el argumento de filtro de la función cálculo es una tabla que contiene fechas de los periodos anteriores. Para cuando el año es 2009, me modifica y me trae los valores modificados del 2008. Este contexto de filtro está siendo modificado o está siendo pisado, vamos a decir, hablado mal y pronto, por la función cálculo porque me está diciendo que es el año 2010. Y así sucesivamente. Ahora, esto me permite entonces hacer cálculos avanzados, como por ejemplo, ver la variación, tanto en importe como en porcentaje. Entonces, si yo quiero calcular otra columna que me diga cuál es la variación en importe, simplemente resto suma importe menos ventas del año anterior. Vamos a hacerlo. Vamos a crear una nueva columna o medida a la 1.26 y vamos a llamarle variación versus año anterior. Va a ser igual a mi métrica suma importe menos la métrica, en este caso, la 1.25. 1.25. Vamos a aplicar también el separador de miles en la ficha formato. Y por supuesto, la variación acá es totalmente completa porque yo no tengo ventas del año anterior. Sin embargo, noten que acá ahora la resta de 478 menos 482 es negativa de 4 millones. Entonces, en este caso, la variación es negativa. Se decreció con respecto al periodo anterior. Acá también es negativa. Y finalmente, acá en el 2010, me estoy dando cuenta que la venta del año anterior fue 475 millones y después aumentó a 481, lo que significa que es una variación positiva de 5 millones. Ahora ya lo tengo en importe. Vamos a calcularlo en porcentaje para que me dé a ciencia cierta ese margen, o perdón, esa métrica porcentual.
vamos a decirle que es la 1.27, ¿no? 27. Y vamos a calcular la variación porcentual. Entonces, la variación porcentual normalmente se calcula el año actual menos el año anterior, que es la variación que acabamos de calcular, entre el año anterior. Entonces, ahí tenemos una división o un ratio que es la variación entre el año anterior. Entonces, vamos a declarar la función divide que me va a dividir ese ratio entre la variación entre el año anterior y voy a decir divide, en este caso, la variación que es suma importe menos la 1.20 año anterior toda esa variación la vas a dividir, por eso la cierro entre paréntesis, esta es la variación, la vas a dividir entre el denominador, que en este caso es el periodo anterior, la 1.25. Vamos a hacerlo así para que se vea mejor. ¿Qué está haciendo? Dividir un numerador, que es la variación, entre el denominador, que es el año anterior. Y además voy a controlar la división por cero. Pongo entonces el resultado, el argumento que es alternativo para esa situación. Vamos entonces a cerrar. Entonces divido la variación entre el año anterior. Con eso tengo la variación porcentual. Entonces vamos a ponerle porcentaje. Y si ahora uso este campo, ya tengo la variación. En este caso, los 4 millones negativos que representaba una variación negativa, ahora en porcentaje 0.94. Y después la variación que era de 5 millones positivos, ahora es 1.25. Entonces, ¿están hasta aquí bien, chicos? ¿Me siguen bien? ¿Alguna duda? Sí, sí. Yo me perdí en una anterior, que es cómo le ¿De podías cuál? el calendar date. Era una fórmula que ya habíamos creado. Capaz que me preocupa esa. Sí. En la 1.24, era una fórmula que ya habíamos creado el día del calendario. Vamos a ver la 1.24. Sí, la Ahí va, 1.24 tenía el final. era lo de Artigas. Ah, Sí, no, la entonces 1. la otra. La La siguiente, 1, la la 25. 1.25. Sí, la 1.25 fue una tabla Sí. calendario que te paso por mail si no la tienes acá. Bueno, por mail, por acá por el chat. Viste que es una fórmula que te crea una tabla de calendario. Y es la que tienes que relacionar entre, te crea esta tabla de calendario y la relacionas con el campo dates con la tabla de ventas, ¿está? Ajá. Vamos a pasarte por acá por el chat. Está, gracias. Ahí está, Calendar Auto. Y después agregamos una serie de columnas a esa tabla calendario, que es el año, el mes, haciendo uso de las funciones de fecha. Bueno, ¿escucharon algo sobre los meses? No, Poco, casi nada. tampoco. Bueno, entonces
comienzo desde cero. Les decía, les voy a mostrar ahora una forma de que en ocasiones nos es interesante no mostrar el mes completo de febrero. Por ejemplo, solamente las primeras 3 letras, F, E, B. Si estamos, por ejemplo, también en marzo, solamente ver M, A, R. Y así también les muestro lo que se hizo con respecto a la creación de las diferentes métricas de las columnas. ¿Se acuerdan que usamos la función formato, la función week num para calcular la semana, el mes año, la función month? Ahora vamos, por ejemplo, a usar la función len, que es una función de texto, o en este caso left, estaba por acá. Ahí está. Vean que tenemos varias funciones de texto, como por ejemplo concatenate, find, left, right, len. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante, pero en este caso, también vimos formats. Vamos a usar la función, por ejemplo, left, para traernos solamente las 3 primeras letras a la izquierda. Entonces vamos a suponer que quiero una nueva columna que me calcule el mes abreviado igual a la función left, y me está diciendo que recibe como argumento el texto. El texto en este caso es la columna de mes y después los números caracteres que voy a extraer. Entonces, le voy a poner mes nombre, es el texto que quiero extraer, y como argumento la cantidad de caracteres. Ahora noten que me trae solamente los primeros 3 letras, ¿está? Ahora, les decía, puedo utilizar este mes abreviado en las filas de mi grilla o mi matriz. Y por supuesto, como es un campo de texto, tengo que ordenarlo. ¿Cómo lo ordeno? Con la columna auxiliar mes nombre. Entonces, perdón, mes número. Selecciono el campo mes abreviado que quiero ordenar por una referencia, en este caso un valor entero, que es el mes número, y digo, ordéname el campo mes abreviado por este campo que es un número entero. Ahora noten que sí lo veo de enero hasta diciembre. Ahora les decía, noten que acá a nivel incluso de mes también se ve las ventas del periodo anterior. No solamente acumulado. Si yo subo o resumo a nivel de año, evidentemente lo traía correctamente. Sin embargo, si yo también voy y expando el nivel de jerarquía, ahora a nivel de mes, también estos 40 millones son estos 40 millones de enero. Estos 38 son los 38 de febrero, y así sucesivamente. Y después la variación también la calcula correctamente a nivel más granular, a nivel de meses. Aquí tengo una variación positiva porque tengo un aumento de ventas de 4.79. De hecho, si yo quisiera seguir explorando ese nivel granular de los datos a nivel de día, también lo hace, porque la función same parallel year es una tabla que contiene siempre fechas del periodo anterior. Entonces, si yo por ejemplo, pongo acá el campo dates a otro nivel de detalle, y en lugar de jerarquía, vamos a hacerle campo dates, y sigo bajando a nivel de días, también lo está calculando correctamente. Vamos a ver si lo puedo captar. No me alcanza Vamos a subir todos los meses del periodo anterior. Noten que, por ejemplo, en enero del 2008, las ventas fueron de 1.50. Perdón, las ventas de enero del 2008 fue 1.6, y las ventas de enero del 2007 1.150. Vamos a enero, son 1.150, que son estos de acá.
En definitivas cuentas, lo hace a todo nivel de jerarquía. Vean la potencia que tiene esta funcionalidad. ¿Ah? Entonces, en la clase siguiente vamos a seguir ahondando en los temas referidos a inteligencia de tiempo. En este caso, vamos a usar otras funciones que, por ejemplo, tienen que ver con por acá lo tengo, el comportamiento acumulado. ¿Qué tal si ahora no solamente vemos los montos a nivel mensual, sino una función, por ejemplo, que me permita verlo a nivel acumulado? Por ejemplo, si estoy a nivel de mes, en este nivel de mes, tener una columna aquí que me traiga las ventas acumuladas para el primer año, perdón, para el primer mes, 41 millones. Pero ya para el segundo es la suma de 41 más 34 y que me ponga aquí, que me modifique este contexto y me ponga entonces la suma de serían 75 millones y después 75 más 41. Entonces aquí serían ya 136. Y así sucesivamente hasta que me acumule los 3.8 mil millones de, bueno, en este caso los 475.000 acá abajo. Eso lo vamos a ver en la clase siguiente, que es otra forma de calcular o hacer análisis acumulados, no solamente a nivel de mes, ¿tá? Junior, tengo una duda, quizás lo dijiste al final de la clase pasada, pero me tuve que salir 5 minutos antes. ¿Y hasta cuándo tenemos tiempo para entregar el trabajo? Un mes a partir de cuando se dispuso en la plataforma. Ah, perfecto, hasta finales de septiembre, entonces. Gracias. Sí. Ah. Bueno, gente, gracias por la atención. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Muchas gracias. Gracias, chao. Muchas gracias, Chao, Junior. Nos vemos. Nos vemos. No se olviden de guardar el archivo, guardar como. Y en este caso vamos a poner clase estudiantes número 3. Nos quedamos en la 1.27.